después de una traición hay una escena interna que se repite casi siempre. Es ese momento en el que te encuentras frente al espejo no para mirarte, sino para interrogarte. Buscas en ti señales que expliquen lo que pasó. Te examinas emocionalmente como si fueras un expediente. Y cada pregunta que te haces tiene el mismo tono: ¿en qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente? Y es ahí donde empieza la herida más peligrosa, la que no deja marcas visibles pero mina tu autovaloración desde dentro. Porque una cosa es sufrir por la pérdida de alguien y otra muy distinta es empezar a dudar de quién eres a causa de esa pérdida. La traición, si no la entiendes por lo que es, comienza a desfigurar tu percepción de ti misma, empiezas a revisar momentos, frases, discusiones pasadas, te instalas en la memoria como si pudieras reescribir lo que ya fue. Y en ese intento muchas veces dejas de mirar hacia adelante, pero no puedes quedarte ahí. Porque cuando alguien te traiciona, lo que destruye no es solo la confianza, también se lleva, si no estás atenta, una parte de tu dignidad emocional. Y recuperarla no es una tarea de pocos días. Requiere que dejes de buscar en el otro una reparación que nunca va a llegar en el formato que deseas. Porque quien traiciona, incluso si luego se arrepiente, no puede deshacer el hecho. El daño existe, la herida es real, y tú mereces algo más que explicaciones tardías. Aquí es donde mucha gente se pierde, esperando una justificación que calme el caos. Pero la verdad es que ninguna frase, por más bien articulada que esté, puede sanar lo que fue quebrado por decisión propia. Ningún lo siento alcanza cuando lo que dolió fue la elección consciente de engañar, de ocultar, de actuar a espaldas. Hay cosas que no se reparan con palabras. Hay actos que solo se enfrentan con decisiones nuevas. Y la primera de ellas es dejar de esperar sentido donde hubo ausencia de ética. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a cambiar la pregunta. Ya no es ¿por qué me hicieron esto?, sino ¿qué voy a hacer yo ahora con esta verdad? Porque no se trata de entender al otro. Se trata de recuperarte a ti, de dejar de cargar con culpas prestadas, de cerrar la puerta al discurso que quiere suavizar lo que fue una ruptura grave de confianza, de no aceptar que lo injustificable se normalice en nombre del amor. Eso, aunque parezca simple, es un giro profundo. Es la diferencia entre permanecer atrapada en el acto de otro y empezar a construir una salida emocional que te devuelva el protagonismo de tu vida. Porque la traición fue real, sí, pero tu historia no termina ahí. Tu valor no está en entredicho y tu capacidad de reconstrucción sigue intacta. Cuando el otro habla, tú escuchas con atención. Y no porque seas ingenua, sino porque en el fondo aún estás tratando de encontrar alguna grieta por donde salvar lo que un día significó todo para ti. Escuchas con el corazón tenso, con la mente dividida, con esa esperanza silenciosa de que tal vez haya una explicación que lo acomode todo, una frase que calme el caos, una razón que te permita dormir tranquila, pero no la hay, porque ninguna palabra puede devolver lo que fue arrebatado por traición. La inocencia emocional, ese estado en el que confiabas sin dudar, en el que amabas sin mirar por encima del hombro, en el que entregabas tu intimidad sin temor a ser herida, esa versión tuya ya no está y no volverá por más justificaciones que el otro te dé. Las explicaciones pueden parecer nobles. A veces llegan con lágrimas, con promesas de cambio, con gestos de arrepentimiento que buscan reconstruir lo que se rompió. Pero tú necesitas hacer una pausa interior, preguntarte desde dónde escuchas, si escuchas desde la herida o desde la claridad. Porque si tu necesidad de comprender al otro es más fuerte que tu necesidad de protegerte a ti misma, estarás en peligro de volver a un lugar que ya te mostró que puede destruirte. Y el peligro no está solo en lo que el otro dice, está sobre todo en lo que tú estás dispuesta a aceptar para no sentirte sola. Porque la soledad después de una traición no es cualquier soledad. Es una que lleva ruido, que carga preguntas, que pone a prueba tu sentido del merecimiento. Y ahí,
En ese desierto emocional es fácil aferrarse a cualquier palabra que parezca consuelo. Pero tú no necesitas consuelo barato, necesitas verdad. Y la verdad es que quien fue capaz de mentirte una vez, lo será de nuevo si no hay transformación real. Y aquí viene otra pregunta clave: ¿qué significa un cambio verdadero? No es prometer fidelidad, no es hablar de amor, no es pedir perdón con palabras bonitas. Un cambio verdadero implica confrontarse con uno mismo, implica atravesar el dolor que causó, implica un trabajo emocional profundo, a menudo con ayuda profesional, implica una reconfiguración total del vínculo, no una simple vuelta a lo conocido. Y si esa disposición no está, entonces tú necesitas tener el coraje de seguir adelante. No porque no ames, no porque no duela, sino porque aprendiste, con lágrimas si hace falta, que amar no es tolerar lo intolerable, que tu empatía no puede ser usada como vía libre para el irrespeto, que no puedes justificar lo que te destruye solo porque el otro dice que no sabía lo que hacía. Tú sí sabes, y ese saber, aunque sea incómodo, es tu nueva brújula. Lo más insidioso de la traición es que no te hieres solo en el momento en que ocurre. Lo hace después, en la repetición mental, en los silencios que siguen, en las comparaciones internas que te persiguen. No es solo el acto, es el eco. Y ese eco, si no lo detienes, puede llegar a instalarse como una voz que repite sin piedad: algo en ti no fue suficiente. Esa voz no nace de tu verdad, nace de la distorsión provocada por la herida. Porque cuando alguien rompe tu confianza, te desorienta emocionalmente. De pronto, todo lo que antes era sólido en ti, tu sensualidad, tu inteligencia, tu afecto, tu forma de dar, se vuelve objeto de duda. Y si no estás en un lugar de autoescucha lúcida, comienzas a creer que hay algo en ti que necesita ser arreglado para no volver a ser traicionada. Pero esa es una trampa emocional. No puedes prevenir el engaño de otro volviéndote una versión modificada de ti misma. No se trata de ser más atractiva, más complaciente, más tolerante. No se trata de adaptarte a la sombra del miedo, porque en el fondo esa adaptación nace de un deseo infantil, el de hacerte imposible de dejar. Y ese deseo, aunque comprensible, te vacía. No viniste a esta vida a volverte perfecta para evitar ser herida. Viniste a ser auténtica, incluso si eso significa incomodar, incluso si eso significa ser dejada por alguien que no supo sostenerte, incluso si eso implica que tu verdad, en su forma más cruda, no encaje en todos los escenarios. Tu autoestima no es un proyecto de marketing. No estás aquí para gustar. Estás aquí para vivirte con profundidad, para elegir con conciencia, para mirarte con dignidad incluso en los días en que te tiemblan las rodillas. Y sí, habrá momentos en los que esa dignidad parezca frágil, en los que dudes, en los que te compares, en los que desees por un segundo no sentir tanto. Pero todo eso forma parte del proceso. Nadie reconstruye su amor propio en línea recta. Vas a retroceder, vas a llorar por quien no lo merece, vas a mirar fotos viejas con un nudo en el estómago, vas a extrañar a la persona que creías que era. Y está bien, todo eso también es autoestima, porque autoestima no es estar bien todo el tiempo, es no traicionarte mientras te recuperas. Y llegará un día, no sabrás cuándo, en el que mires atrás y no sientas vergüenza, no sientas culpa, no sientas necesidad de reescribir nada. Solo sentirás respeto por ti, por lo que atravesaste, por no haberte borrado en el intento de entender al otro. Y ese respeto será tu nuevo suelo, tu nueva voz, tu nueva medida. A partir de ahí, ninguna validación externa será tan poderosa como tu silencio bien habitado. La mente humana es hábil para distorsionar recuerdos cuando algo nos duele, especialmente cuando ese algo implica reconocer que fuimos traicionadas por alguien que amamos sinceramente. De pronto, las escenas felices aparecen más nítidas, los gestos dulces ganan más peso, los momentos de ternura parecen más numerosos. Y lo que te rompió, lo minimizas, lo explicas, lo justificas como un error humano, como una confusión. Pero no fue confusión, fue decisión. Y cada vez que lo olvidas, te debilitas. No porque no tengas derecho a recordar lo bonito, eso está bien,
sino porque si lo usas como excusa para seguir conectada a quien ya no te cuida, estás entrenando a tu mente para negar la realidad. Y eso, a largo plazo, te deja emocionalmente desorientada. Ya no sabes si estás dolida o ilusionada, ya no sabes si lo extrañas a él o extrañas la versión tuya que amabas sin miedo. Y esa confusión te vuelve vulnerable, porque cuando idealizas al otro, al mismo tiempo te desvalorizas. Haces que su ausencia parezca un castigo, cuando en realidad fue una consecuencia de su falta. Te colocas por debajo de alguien que eligió herirte, y en ese lugar no hay dignidad que se sostenga. Muchos confunden cortar el vínculo con rencor, pero no es rencor, es higiene emocional. Es entender que no puedes curarte mientras sigues alimentando el recuerdo como si aún fuera un proyecto de vida. Es mirar con crudeza, sin dramatismo, pero sin anestesia, lo que esa persona fue capaz de hacer cuando nadie la miraba. Y preguntarte con honestidad, ¿quiero tener a mi lado a alguien que actúa así cuando cree que no será descubierto? Porque lo que una persona hace en secreto también forma parte de su identidad. No basta con lo que te dijo en público. No basta con lo que compartieron. Si esa persona, cuando estuvo sola con sus deseos, eligió mentir, entonces su amor no era confiable. Y tú no estás obligada a seguir creyendo en una historia que se cayó por su propio peso. Cortar el vínculo no es un acto heroico, es una declaración silenciosa. No voy a seguir extendiendo mi energía hacia quien ya rompió el canal de honestidad. No voy a entregar mi pensamiento diario, mis emociones nocturnas, mi imaginación afectiva, a alguien que usó mi confianza como moneda de cambio, no más. Y quizás duela, porque cortar un vínculo no significa dejar de amar de inmediato, pero sí significa que decides proteger lo que queda de ti, que eliges dejar de alimentar la espera, que dejas de preguntarte si volverá con una versión corregida, que empiezas a construir una narrativa nueva donde ya no eres el personaje secundario en el drama emocional de nadie. Ahora eres protagonista de tu historia, de tu silencio, de tu sanación. No se trata de olvidarlo todo de golpe, no se trata de levantarse un día y sentirse entera. No hay línea recta en la sanación. Lo que hay son movimientos internos que nadie ve, decisiones que tomas cuando nadie te aplaude, cambios diminutos que parecen insignificantes pero que van restaurando la forma en que te habitas. Como cuando eliges no responder un mensaje que sabes que solo reabrirá heridas, o cuando apagas el teléfono para poder llorar en paz, sin dar explicaciones, o cuando vuelves a hacer algo que amabas y que habías abandonado sin darte cuenta. Esos gestos no son decorativos, son los ladrillos de tu reconstrucción, porque cada uno de ellos implica un acto de lealtad hacia ti. No importa cuán simple parezca, la forma en que te tratas en los momentos más oscuros define más tu autoestima que cualquier palabra motivacional. Y si te acompañas con respeto, si te das permiso para ser frágil sin perderte, si aprendes a consolarte sin exigirte, estás volviendo a ti. Muchas veces, después de una traición, creemos que debemos volver a ser fuertes, que debemos demostrar que nada nos afecta, que la mejor venganza es ser feliz. Pero ese tipo de exigencia es una trampa, porque convierte tu proceso interno en una vitrina para los demás. Y tu dolor no necesita ser rentable, no necesita ser convertido en lección para nadie, basta con que sea escuchado por ti con honestidad, sin adornos, sin máscaras. Hay un momento clave, no tiene fecha ni señal externa, en el que te das cuenta de que ya no estás esperando nada, ni una disculpa, ni una explicación, ni un gesto. Ese momento es sagrado. Porque marcan ni un gesto, ese momento es sagrado. Porque marca el instante exacto en el que comienzas a vivir sin necesidad de cerrar la historia de forma perfecta. Comprendes que el cierre no lo da el otro, lo das tú, cada vez que eliges no revivir la escena en tu mente, cada vez que eliges no participar de tu propio daño. Y en ese silencio nuevo aparece algo aún más poderoso, el deseo de cuidarte sin que eso signifique encerrarte. No levantas muros, levantas filtros, no cierras el corazón, le das criterio,
Ya no te entregas por la necesidad de ser amada, te entregas cuando sientes verdad. Y si no hay verdad, te quedas contigo sin drama, sin castigo, sin rencor, solo con una calma que ya no depende del otro. Esa calma no es ausencia de dolor, es claridad. Es la certeza íntima de que, aunque algo se rompió, tú no te rompiste por completo. Te dolió, sí, te desordenó también. Pero ahora estás aquí, respirando, mirándote con otros ojos, caminando sin certezas, pero con una determinación nueva. No volverás a entregarte en un lugar donde tengas que pedir amor como si fuera un favor. Ahora sabes, el amor no se negocia, se elige, se cuida, se sostiene. Y si no es así, no lo quieres. El retorno de quien traicionó suele venir envuelto en palabras grandes, promesas de cambio, gestos urgentes, disculpas con lágrimas. Todo eso puede conmoverte, puede tocar zonas profundas en ti que aún están abiertas. Puede parecer por momentos que lo que soñaste desde el dolor está por cumplirse, que el otro entienda, que reconozca, que vuelva arrepentido. Pero hay que ser clara, el arrepentimiento no se mide por la intensidad de un discurso, se mide por la capacidad de sostener una transformación a lo largo del tiempo. No es lo que alguien dice cuando siente que te perdió, es lo que está dispuesto a hacer, día tras día, cuando ya no hay urgencia ni presión emocional. Arrepentirse no es llorar, es rehacerse éticamente, y eso muy pocos lo logran. Y aquí hay otra trampa peligrosa: creer que reconquistar a quien te traicionó es una victoria emocional. No lo es. Volver con quien te lastimó sin cambios reales no es una segunda oportunidad, es una recaída. Porque si vuelves desde la necesidad de recuperar algo que ya no existe, terminas rebajando tus estándares para no estar sola. Y eso, aunque parezca amor, es autoabandono. Amar no es perdonarlo todo. No es justificar lo imperdonable en nombre del afecto. Amar también implica límites. También implica la capacidad de decir: esto me dolió de un modo que no quiero volver a vivir. También implica saber irse, incluso si el corazón no quiere. Porque el corazón puede amar, pero tu dignidad no puede ser negociada. Entonces, si esa persona vuelve, si aparece con palabras ensayadas, con gestos que recuerdan lo que fueron, tú necesitas algo más que emoción. Necesitas evaluación, observar si hay cambios profundos, si hay un compromiso real con no repetir lo ocurrido, si hay humildad para reconocer el daño sin excusas, si hay disposición a reconstruir desde cero, no desde el como si nada. Y tú necesitas algo más que deseo, necesitas criterio, saber que no todo lo que duele debe ser restaurado, que hay vínculos que al romperse muestran su verdadera estructura y que muchas veces en el intento de volver a lo anterior terminas perdiéndote a ti misma. Porque una reconciliación sin verdad es una repetición disfrazada. No estás aquí para perdonar todo, estás aquí para vivir relaciones donde la lealtad no sea un lujo, sino un mínimo, donde el respeto no dependa de las circunstancias, donde el otro no necesite perderte para valorar lo que tenía, porque tú ya no entregas amor como si fuera una estrategia de salvación. Ahora entregas desde tu centro, desde tu lucidez, desde tu integridad emocional, y desde ahí cualquier retorno mal hecho no es opción, es retroceso. Reconstruirte no es vestirte de fortaleza para demostrarle al mundo que no te dolió. No es posar de imperturbable mientras por dentro sigues quebrándote. No es gritar independencia mientras en la intimidad te preguntas por qué tuviste que vivir lo que viviste. Reconstruirte no es espectáculo, es un proceso íntimo, solitario, sagrado. Significa a veces empezar de nuevo con cosas pequeñas, cambiar los muebles de lugar, volver a cocinar para ti con esmero, leer un libro sin interrupciones. No son gestos triviales, son microactos de pertenencia, de decirte: esta vida es mía, esta casa es mía, este cuerpo es mío, aunque alguien haya intentado convertir todo esto en escenario de una mentira. Y en ese rediseño
Empiezas a notar lo que antes no veías, que muchas de tus decisiones estaban más basadas en evitar el abandono que en elegir desde el deseo real, que te callabas para no incomodar, que tolerabas para no ser rechazada, que amabas más con miedo que con libertad. Y esa conciencia, aunque duela, no te destruye, te revela. Ya no quieres vínculos por necesidad, ya no toleras medias verdades, ya no te tragas palabras con tal de sostener algo que ya no se sostiene, porque entendiste que amar no es aferrarse, es saber soltar, que la fidelidad no se pide, se da, que la coherencia no se mendiga, se habita, y es desde ahí que tu energía cambia. Ya no atraes lo mismo, ya no aceptas lo mismo, ya no reaccionas igual. Lo que antes te habría hecho rogar, hoy te hace dar la vuelta. Lo que antes te habría hecho justificar, hoy te hace poner límites. No porque te volviste fría, sino porque ya no estás dispuesta a ponerte en riesgo emocional para encajar en vínculos rotos de origen. Ahora sabes que hay relaciones que no te suman, no porque el otro sea malo, sino porque tú ya no estás en el mismo nivel de conciencia. Porque lo que antes te conformaba hoy te deja vacía. Porque el lenguaje del dolor dejó de ser tu idioma afectivo. Porque aprendiste que amar en paz vale más que amar a toda costa. Y en este lugar nuevo, no ideal, no perfecto, pero verdadero, te reencuentras contigo. No como un destino final, sino como una práctica diaria. Como una forma de estar en el mundo sin traicionarte. Como una promesa silenciosa que te haces cada mañana: voy a vivir de una manera que no me obligue a perderme para sentir que pertenezco. Esa es tu nueva raíz, no el miedo, no el rencor, no el resentimiento, sino la claridad de que mereces una vida donde la fidelidad no sea una excepción sino una base mínima para construir lo que sigue. No hay un día exacto en el que todo deja de doler. No hay un punto en el calendario que puedas marcar como el final de la herida. Lo que sí hay es una evolución silenciosa. Momentos en los que te das cuenta de que ya no piensas en esa persona al despertar. De que puedes ver una película sin sentir que cada escena te habla. De que su ausencia ya no ocupa tanto espacio en tu presencia. Y eso no significa que olvidaste. Significa que integraste, que ya no luchas contra el recuerdo, que no lo niegas, pero tampoco lo repites, que aceptas lo vivido con una madurez que no idealiza ni banaliza. Solo reconoce: fue parte de mi historia, pero no será la que escriba mi futuro. Este es el momento en que muchas descubren algo poderoso, que no es necesario cerrar una historia para abrir otra, que la vida no funciona con cortes perfectos, sino con transiciones imperfectas llenas de humanidad, que no necesitas entender todo lo que ocurrió para soltarlo. A veces soltar es un acto de fe, fe en ti, en tu intuición, en tu proceso. Y sí, tal vez en el fondo quede una pregunta sin respuesta. Tal vez nunca sepas por qué lo hizo, cómo empezó, qué pensó, pero eso ya no es lo central, porque la verdadera sanación no llega cuando el otro explica. Llega cuando tú decides no necesitar esa explicación para seguir viviendo con plenitud. Ahora, cada decisión que tomes, aunque parezca pequeña, será una afirmación silenciosa de tu renacer. Cada límite que pongas, cada espacio que defiendas, cada vínculo que elijas con más conciencia, será una extensión de tu dignidad recuperada. Ya no amarás desde la urgencia. Ya no te quedarás donde tengas que mendigar. Ya no bajarás tu valor para sostener afectos inestables. Has dejado de ser la mujer que esperaba un gesto, una disculpa, un cambio en el otro. Y te has convertido en la mujer que se elige, que se honra, que no necesita que la traición tenga sentido para transformarla en una fuerza vital. Porque tu valor no depende de quién se quedó o quién se fue. Tu valor depende de tu capacidad para no perderte en el camino. Y ahora lo sabes. ¿Has vivido algo duro? Sí, pero no te defines por lo que sufriste. Te defines por la forma en que decidiste seguir, aún con el alma en ruinas. Y en esa forma de seguir hay más belleza que en cualquier historia perfecta. Porque esto no fue el final, fue
el inicio de una verdad tuya, más libre, más serena, más inviolable.